Hola, soy el padre Pablo. Te quería hacer una pregunta. ¿Alguna vez corriste una maratón? Aunque sea, unos kilómetros, así llamada maratón. A mí me pasó una vez. ¿Y sabes qué descubrí en esa carrera? Que lo más importante no es ganar, sino llegar a la meta. Hoy la palabra de Dios nos pide que perseveremos. Que aquellos que perseveren hasta el fin van a ser salvados. Te invito a que juntos reflexionemos sobre este tema. ¿Estás viendo la serie Lección Divina? Comencemos. Aquel que persevere hasta el final se salvará. La perseverancia final, llegar a la meta. Como te comentaba, una vez corrí una maratón y cuando uno se anota, una maratón, entre comillas, una maratón, creo que fueron, no sé si 10 kilómetros o 12 kilómetros, no me acuerdo cuánto fue. Y cuando uno se anota con las expectativas de, hacer un buen puesto, ¿no? Hacer una buena marca. Y ¿sabes qué descubrí después que corrí esa maratón? Que lo importante no es el puesto en el que llegás, si es primero, segundo, quinto, número 100, número 150. Descubrí ahí una cosa, que lo importante es llegar, que lo importante es la perseverancia. Porque en el camino veía que mucha gente más preparada que yo dejaba la carrera, dejaba la competencia. Entonces ahí me di cuenta que lo importante es llegar a la meta. Y también me di cuenta de que para llegar a la meta uno tiene que en esa carrera vencer muchos obstáculos. Pero que son, te diría, más que nada obstáculos interiores. De desaliento, de desánimo, de querer dejar, de fatiga, de cansancio. En la carrera, en la maratón, hay muchos obstáculos. También estaban los obstáculos del clima, por ejemplo, era verano y hacía calor, había que correr por terreno firme, después por arena, porque era una maratón en la costa. ¿Sí? También el terreno presentaba sus dificultades, pero también a lo largo del terreno había pequeños alicientes, la gente te alentaba. Me acuerdo que había una persona con un chorro de agua así, entonces cuando íbamos pasando y nos caía el agua, y agradecidísimo, ¿no? Obviamente. En esta carrera por llegar a la meta, ¿y cuál es nuestra meta? Y nuestra meta es alcanzar a Dios. Nuestra meta es llegar a la comunión con Dios. Pero para llegar a la comunión con Dios hay que correr nuestro camino. Porque el peligro, ¿cuál es? El peligro es desviarse del camino y empezar a correr una carrera que no es la nuestra. Como decía San Agustín, corres bien, pero por un camino equivocado. Cuanto más corres, más te alejas. Y en esta carrera, como te contaba, hay obstáculos. Y el primer obstáculo, ¿sabes cuál es? Pensar que en la carrera de la santidad no hay obstáculos. Ese es el primer obstáculo. Pensar o hacerse la ilusión de una santidad sin problemas. Una vida sin problemas. Un transitar el propio camino sin dificultades. Ese es el primer escollo que tenemos que salvar. De hecho, el Señor nos da este pensamiento, aquel que persevera hasta el final se salvará, en el contexto de las persecuciones de los apóstoles. Dice el Señor, cuídense de los hombres porque los entregarán a tribunales, los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernantes, reyes, para dar testimonio de ellos y de los paganos, etc. El contexto en el cual el Señor nos habla de la perseverancia es el contexto de las dificultades. San Pablo, voy a seguir este librito de Pepe Prado, que habla de San Pablo y del entrenamiento de San Pablo. San Pablo fue un gran corredor. Y en este entrenamiento del apóstol, Pepe Prado nos da como algunas pistas que nos pueden ayudar para perseverar, para no dejar la carrera.
Lo primero que necesita un atleta es nutrirse, la nutrición. De hecho, ¿viste? Los atletas de alto rendimiento tienen sus nutricionistas. ¿Y cuál es la nutrición para un cristiano? La primera nutrición para el cristiano es la oración. La oración. Ese va a ser nuestro alimento, eso es lo que nos va a dar la fuerza a cada uno de nosotros. Por eso es que si dejamos la oración, muy probablemente dejemos la carrera y podemos tener fuerzas. En segundo lugar, para perseverar, también dice, los atletas, dice San Pablo, se privan de todo. Hay grandes privaciones, ¿eh? ¿Y de qué nos tenemos que privar los cristianos para perseverar en esta carrera, en esta maratón? Para perseverar en nuestro camino que nos lleva al abrazo definitivo con Dios. Y sobre todo lo que tenemos que privarnos es del pecado. Lo que más perjudica a un apóstol es el pecado. Abstenernos del pecado. El peor enemigo del evangelizador es el pecado, así dice Pepe Prado. Así como su pecado llorado y perdonado puede servir de gran testimonio, alguna situación de pecado permanente es capaz de desprestigiar su ministerio. Dice, es como correr una carrera cargando una piedra de 100 kilos. El cuidado físico. Dice San Pablo, golpeo mi cuerpo y lo esclavizo. 1 Corintios 9:27. Y dice Pepe Prado, un ministro de la cruz de Cristo no puede concederse todos los gustos ni vivir bajo la ley del menor esfuerzo. También en este sentido tenemos que afrontar una mentalidad moderna del éxito fácil. Del éxito fácil. Miren, detrás de los grandes éxitos que nosotros vemos, que aparentemente salen con naturalidad, con espontaneidad, hay mucho esfuerzo. Y por lo tanto no podemos pensar en alcanzar esta meta, que es nuestra santidad, sin el esfuerzo. Y ese esfuerzo implica renuncias. Y por último, que me encanta este requisito, preparación psicológica. ¿Viste los atletas cuando salen a competir? Qué importante que es la preparación psicológica. Qué importante es esa mentalidad con la que se sale a competir. Porque si vos salís a competir habiendo ya perdido en tu cabeza, perdiste. Si vos decís, no, esto es imposible, esto no va a andar, esto no tiene ningún tipo de esperanza, y va a pasar eso. Va a pasar eso. No podemos salir a correr esta carrera con una mentalidad de perdedores. Tenemos que salir a correr esta carrera con una mentalidad de ganadores. Porque Cristo venció. Porque Cristo venció al pecado, venció la muerte, venció todos los males, COVID incluido. Incluso lo que estamos viviendo ahora no es más fuerte que la gracia de Dios. Y nos sobreponemos a todo esto. Le decimos a la enfermedad, tenemos un Dios que te venció. Aquel que persevere hasta el final se salvará. En esta maratón, que es nuestra santidad, tenemos que perseverar. Que tengas éxito en tu carrera. Y no importa en el puesto que vayas. Y no importa si estás viviendo un momento de dificultad. Adelante. Pongamos los medios. Y continuemos en esta carrera. En la carrera de la santidad. Porque al final de todo no nos espera un cartelito que dice llegada. ¿Sabes qué nos espera? Nos esperan los brazos del Padre abiertos para abrazarnos a cada uno de nosotros. Amén.